Belchite fue una de tantas poblaciones arrasadas entre 1936 y 1939. Los pueblos y ciudades de España han sido reconstruidos. Las heridas están cicatrizando. Pero las ruinas de Belchite han permanecido como un monumento implacable a la tragedia de un pueblo. A la guerra civil que asoló un país y costó cientos de miles de vidas. Para los vencedores, la guerra fue una cruzada contra una revolución atea que amenazaba con destruir sus valores tradicionales. Para los vencidos, fue una guerra de liberación contra los poderes reaccionarios que oprimían España. Fue la guerra civil más internacional de la historia. Muchos todavía la consideran el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, la primera batalla entre la democracia y fascismo. Miles de voluntarios vinieron a España a luchar y a morir en defensa de causas que habían hecho suyas. Pero a pesar de su proyección internacional, los motivos de la guerra eran esencialmente españoles, sus raíces profundamente enterradas en una historia torturada. Han pasado muchos años. Los odios y los rencores se han ido desvaneciendo. Vencedores y vencidos han tenido tiempo de reflexionar. Ahora pueden examinar libremente el pasado, evocar sus recuerdos, revivir sin rencor la guerra civil. Después de haber asegurado el control sobre Aragón, el ejército republicano lanzó otra ofensiva en un intento de aliviar la presión nacionalista sobre el norte. La primera batalla se produjo en Belchite. Como ya había ocurrido antes, la República sufrió miles de bajas atacando un objetivo de poca importancia estratégica. La batalla de Belchite es una experiencia imborrable para el voluntario norteamericano Bill Bailey. Lo que ocurrió fue que los fascistas estaban tan bien parapetados que teníamos que pagar por cada metro que avanzábamos. Había muertos por todas partes, muertos en cada calle. La única forma de tomar una casa era agujerear las paredes, lanzar granadas de mano, ampliar el agujero, entrar en la casa siguiente. Así, hora tras hora, hasta que tomábamos una calle entera. Hacíamos lo mismo en ambos lados de la calle. Entrábamos en un piso bajo y luego en el sótano. Se resistían en todos los rincones. Finalmente, después de 4 o 5 horas, tomábamos la calle, pero pagando un enorme precio. Belchite cayó en manos de la República, pero la ofensiva fracasó. Y pocos meses más tarde los nacionalistas reconquistaron la población aragonesa con poco esfuerzo. El mando republicano parecía falto de convicción en su capacidad militar. Tenía un ejército popular que utilizaba estrategias conservadoras. La guerra de guerrillas fue una de las opciones que la República jamás llegó a utilizar en gran escala. Casi siempre intentó atacar frontalmente y casi siempre fracasó, a menudo con pérdidas cuantiosas.
Batalla de Belchite. Una de las grandes batallas dentro del marco de la ofensiva de Zaragoza. Durante la Guerra Civil Española. La batalla de Belchite fue una batalla de la Guerra Civil Española que tuvo lugar en Belchite, Zaragoza, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 en el marco de la ofensiva del Ejército Popular sobre Zaragoza. La conquista de esta localidad movilizó un gran número de hombres y medios militares republicanos que habrían podido ser más útiles en el avance hacia la capital aragonesa, principal objetivo de la operación. Contexto: ofensiva sobre Zaragoza. Artículo principal: ofensiva de Zaragoza. En las elecciones de febrero de 1936 el PSOE se hizo con la alcaldía de Belchite, nombrando alcalde a Mariano Castillo Carrasco. La población contaba entonces, según el censo de 1935, con 3.812 habitantes. El 17 y 18 de julio de 1936 se produce el fallido golpe de Estado contra el gobierno republicano que desata la guerra civil. Se estima que se fusilaron a un mínimo de 170 personas en los pueblos de la comarca. En Belchite es detenido el alcalde y su familia. Mariano Castillo se suicida el 31 de julio, siendo su cadáver hallado en el lugar denominado Las Borderas. Su hermano y su mujer fueron también ejecutados. Junto a ellos murieron políticos, maestros como el de San Pedro del Sanz, campesinos, jornaleros y trabajadores, incluso un alcalde puesto por los sublevados. Victorián Lafoz y Benedí, alcalde de la Puebla de El Bordón, al oponerse al fusilamiento de los republicanos. Belchite estaba bien fortificada y venía siendo desde principios de 1937 uno de los principales objetivos de las tropas republicanas en el frente de Aragón. Después del fracasado intento de demorar el avance de los sublevados en el norte mediante el ataque a Brunete, el gobierno republicano presidido por Juan Negrín y con Indalecio Prieto como ministro de Defensa, decide llevar a cabo una nueva ofensiva en Aragón con el mismo objetivo que la anterior. Esto es ralentizar el avance de las fuerzas rebeldes en el frente del norte. No obstante, la decisión no solo tenía razones de orden militar, sino también político, ya que el gobierno central estaba preocupado por la influencia de los anarquistas de la CNT en el Consejo Regional de Defensa de Aragón, el cual funcionaba en la práctica como un gobierno independiente, y de las columnas de milicianos de CNT y POUM en el frente de Aragón.
El plan republicano era atacar simultáneamente por 3 puntos fundamentales y 5 secundarios en dirección a Zaragoza en una franja central de 100 kilómetros entre Fuera y Belchite. El dividir las fuerzas atacantes entre 7 puntos distintos tenía por objeto dificultar el contraataque franquista, así como ofrecer el menor blanco posible a los ataques aéreos. Participan 80.000 hombres del recién formado Ejército del Este y las 11ª y 15ª Brigadas Internacionales, al mando de Walter Karol Zwierczewski. Iban la 35ª División, que ahora incluía la 15ª Brigada Internacional, británicos, canadienses y americanos, 3 escuadrillas de la aviación republicana con Polikarpov I, 16, moscas, Polikarpov I, 15, chatos. Unos 90 aviones en total. Y 105 carros T-26 soviéticos. En los 2 primeros frentes, norte y centro, solo se logró ocupar terreno vacío. En el frente sur las poblaciones de Quinto, Mediana y Codo estaban escasamente guarnecidas y cayeron en poder del ejército republicano el 26 de agosto. Aunque las tropas republicanas de la 11ª División, mandada por Enrique Lister, y de la 24 División gastan algunos días más en reducir los núcleos de resistencia del ejército sublevado que van quedando atrás, deteniendo el avance hacia Fuentes de Ebro. Combates en Belchite.
Las tropas de la 45 División Internacional, dirigidas por Emilio Clever, llegaron a 6 kilómetros de Zaragoza y amenazaron directamente la ciudad, pero no lograron lanzar un ataque contra ella. Mientras tanto, las divisiones 11ª y 35ª se tuvieron que dedicar a eliminar un foco de resistencia en la localidad de Belchite, en torno a la cual se habían concentrado varios miles, entre 3.000 y 7.000 según las fuentes, de combatientes franquistas dirigidos por el comandante y alcalde de la población Alfonso Trayero. Los primeros combates en torno a Belchite ocurrieron los días 24 y 25 de agosto. El día 26 la población quedó completamente cercada. Parapetados en fortificaciones de hierro y cemento y disponiendo de varios nidos de ametralladoras, los franquistas aprovecharon los edificios de Belchite para instalar su dispositivo cerrado de defensa, colocando sacos de arena como barricadas en las calles de la localidad, además de carros y escombros, todo ello para retardar el avance de las fuerzas republicanas que trataban de reducir la bolsa. Las tropas franquistas estaban bien pertrechadas para resistir un largo asedio, pero el ejército republicano no podía permitirse perder tiempo y por eso decidieron asaltar la ciudad. Se sucedieron duros combates callejeros en medio del intenso calor del verano aragonés. A los sitiados se les cortó el agua y la falta de comida y suministros médicos empezó a hacerse notar a medida que la intensidad de la lucha aumentaba.
El asalto final le fue encomendado a la 15ª Brigada Internacional. El 31 de agosto los brigadistas lograron llegar a la fábrica de aceite. Al día siguiente la aviación republicana atacó sistemáticamente el casco urbano. El 3 y el 4 de septiembre tuvieron lugar combates casa por casa en los que fueron cayendo los últimos reductos franquistas. En la madrugada del día 5 al 6 los últimos defensores que resistían en el ayuntamiento intentaron la huida. A la desesperada. Unos 300 consiguieron cruzar las líneas republicanas. Y, de ellos, unos 80 llegaron a Zaragoza. El alcalde y comandante Trallero murió en los combates mientras manipulaba un mortero en la Plaza Nueva, así como otros vecinos de la localidad. Las tropas franquistas lanzaron desde Zaragoza una contraofensiva el 30 de agosto para, según ellos, socorrer Belchite. Cosa que era imposible, ya que eran las fuerzas sublevadas y golpistas, que precisamente lo que en realidad querían era someter a su antojo todos los pueblos que les fuera posible, con el fin de ir ganando terreno para debilitar al gobierno de España. Pero fue detenida por la 45 División de Kleber. Y no logró, por tanto, evitar que la localidad cayera en poder del Ejército Popular de la República. Consecuencias. La batalla de Belchite se saldó finalmente con la toma del pueblo por los republicanos, quedando este completamente devastado. Se estima que murieron 5.000 personas en 14 días. La operación produjo un retraso en la ofensiva de Zaragoza, dando lugar a que los rebeldes pudieran reforzar sus posiciones y el frente quedara estabilizado. La división de Emilio Kleber no pudo lanzar por sí sola un ataque decisivo contra la capital aragonesa.
Terminada la guerra, el régimen de Francisco Franco decidió no reconstruir el pueblo, sino crear uno nuevo al lado. Hoy es conocido como Belchite Nuevo, utilizando prisioneros republicanos como mano de obra barata. Las ruinas del anterior se dejaron intactas como recuerdo de la guerra civil. El conjunto se conoce como Pueblo Viejo de Belchite. Durante la construcción del pueblo nuevo de Belchite, la cual se realizó contando con un batallón de presos, que como anteriormente dijimos, presos republicanos, los cuales llegaron a sumar alrededor de unos 1000 hombres, que pasaron y fueron alojados en un campo de concentración cercano al lugar, llamándose la pequeña Rusia. En los pabellones del campo de concentración, dieron acogida, aparte de los presos, a familias de ideología de izquierdas. Las víctimas de las diferentes batallas y represiones fueron enterradas. Los del bando nacional fueron enterrados en una fosa común que se hizo en un pozo de aceite, un trujal, próximo a la calle Mayor, y al edificio que se utilizó como hospital. En ese lugar se levantó un monumento conmemorativo a esas víctimas. Las víctimas del lado republicano no fueron enterradas. Algunas de ellas, en plena ofensiva, tuvieron que ser quemadas en la plaza del pueblo. Otras, en especial, las fusiladas en la represión, abandonadas en cunetas y otros lugares. Según otras fuentes, en el Trujar, hay víctimas de ambos bandos, tanto civiles como militares. Desde el año 2007, el pueblo viejo está vallado, permaneciendo cerrado al público, admitiéndose solamente las visitas guiadas. El ayuntamiento realiza visitas diurnas todos los días y nocturnas los fines de semana. Y desde Ganemos Polán, queremos despedirnos con una curiosa reseña que este libro deja sobre esta importante batalla de Belchite, Zaragoza. Este hace un guiño a esta batalla, haciéndola visible ante el mundo. En la ficción, la batalla de Belchite aparece en un capítulo de la novela El invierno del mundo de Ken Follett, escrita por él en 2012.
La Guerra Civil Española.